eres tú. Nada se compara a tu poder. Es evidente que el Señor ya ha abierto el entendimiento de su iglesia, pero ¿cuántas veces es necesario que nosotros nos encontremos viendo el diseño establecido por el Señor? Y en esta ocasión tiene que ver con el diseño de los grupos de comunión familiar. Todos debemos de entender que en este lugar el Señor se seguirá revelando, nos conducirá para que nos encontremos en el diseño original de los grupos de comunión familiar. Sé que el Señor nos enseñará, nos corregirá, pero también saldremos de este lugar convencidos y determinados en cumplir lo que el Señor ha dicho. Su poder y majestad, su nombre exaltar. Realmente lo que espero es que a través de la revelación que el Señor nos ha dado, pues pueda transformar el estado actual en que se encuentran los grupos de comunión familiar. Realmente el seminario de grupos es para eso, pues es para que cuando uno comparte, cuando uno recibe, no solamente lo rete o lo impacte la palabra, sino que lo lleve a ejecutar lo que el Señor ha estado declarando. Creo que esa es la expectativa que yo traigo de lo más fuerte, pues que el Señor pueda transformar el estado actual en que nos encontramos o se encuentran los grupos de comunión familiar. Celebrar su victoria en la cruz, proclamar su poder y majestad, su nombre exaltar, cantar nuestro Rey. Bueno, mis expectativas son que realmente como iglesia, como cuerpo de Cristo, nosotros podamos ejecutar con prontitud lo que el Señor hoy va a hablarnos, lo que el Padre va a revelarnos. Creo firmemente lo que el Señor ha dicho, y es que Él va a trasladarnos de un estado a otro, pero que no nos encontremos solamente diciendo el Señor me habló, el Señor me desafió, el Señor me retó, porque entendemos que cuando el Señor nos habla, cuando el Señor nos desafía, eso va a producir, eso va a provocar en nosotros una acción, y una acción inmediata. En este caso, ir y hacer exactamente como Dios ha dicho que debemos hacer. Esa es mi expectativa entonces para el día de hoy. Poder y majestad, su nombre exaltar, cantar a nuestro Rey Jesús, celebrar su victoria en la cruz. En esta primera enseñanza estamos nosotros sumamente interesados en que volvamos al propósito. Estoy hablando básicamente de grupo de comunión familiar. Ustedes saben que el grupo de comunión familiar tienen un fin, tienen un objetivo, tienen un propósito como tal, pero deben de hacerse parte de nuestro estilo de vida. Grupo de comunión familiar, pero encontramos que en algunos casos a veces se cae en costumbre, y la costumbre es dañina. ¿Por qué? Porque se puede hacer un grupo de comunión familiar por costumbre, ya luego viene el desgano, el desaliento, el sentir que es una carga realizar el grupo, y entonces debemos de sacar a cualquier discipulador, cualquier grupo de comunión familiar de ese estado y trasladarlos al estado correcto, al que el Señor quiere, en donde es necesario entonces que entendamos una vez más ese propósito de ser, esa razón de ser de los grupos de comunión familiar. Así es de que entremos pues a esta enseñanza y anotemos con mucho cuidado, con mucha atención, aquellos aspectos que de repente se nos están pasando por alto y que debemos de fortalecerlos. Vamos juntos y aprendamos entonces de esta enseñanza que nos conduce y nos fortalece una vez más a lo que debe ser el propósito del grupo de comunión familiar. Buenos días a todos, hermanos. Realmente para mí es una bendición y un gozo poder estar acá con ustedes y que juntos podamos, como lo decía nuestro pastor, recibir del Señor, pero que lo más importante sea que podamos aprender y ejecutar lo que Dios nos está hablando. Quiero decirles que me siento muy contenta y realmente es un privilegio y un alto honor poder trasladarles a ustedes la revelación que viene del corazón del Padre. Creo que nosotros podemos hacerlo bien, funcionar como cuerpo. ¿De qué forma? Pues yo en este caso voy a estar enseñándoles, voy a estar impartiendo la enseñanza,
pero cada uno de ustedes van a estar participando y también recibiendo esa enseñanza. Qué linda la oportunidad que el Señor nos concede a todos entonces de estar en este lugar. Y déjeme decirle que nosotros, los que estamos adiestrando en esta oportunidad, no es algo nuevo que les vamos a enseñar. Realmente es todo el diseño que está contenido en el libro de grupos de comunión familiar. La revelación que el Señor ha dado es lo que nosotros vamos a enseñar, vamos a seguir fortaleciendo. Y entonces, hermano y hermana, qué importante será que al finalizar esta enseñanza usted pueda salir por esa puerta, pero salga ¿de qué manera? Seguro o segura de que Dios le ha hablado. Que usted salga por esa puerta renovado, presto, listo para poder hacer como Dios nos está hablando. Que usted pueda salir perfeccionado, corregido o corregida también si fuera necesario. Así que, hermanos, esta primera enseñanza se llama el propósito de los grupos de comunión familiar. Yo quiero pedirles que todos podamos repetir el nombre de esta enseñanza. Muy bien. Hermanos, si algo definitivamente nos afecta a todos o nos afecta mucho, es la costumbre. Diga conmigo, la costumbre. La costumbre, déjeme decirle que no siempre es buena. Hay muchas costumbres que son muy malas, que son dañinas, inclusive nocivas. Pongamos un ejemplo de una costumbre que es buena. Por ejemplo, cuando nosotros nos levantamos por la mañana y nos damos un buen baño, nos sentimos frescos, renovados, cepillamos nuestros dientes. ¿Esa es una buena costumbre, sí o no? Sí lo es. Pero también hay muchas malas costumbres, como les dije hace un momento, que pueden ser muy dañinas, muy nocivas para nosotros. Y el Señor no nos quiere allí, que estemos haciendo las cosas por costumbre. Dice la Escritura en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo. Entonces yo quiero pedirle a usted que me ayude mencionando algunos ejemplos acerca de costumbres que son malas. A ver, ¿puede usted con toda libertad? Por favor, le voy a pedir que levante la mano aquel que vaya a participar en esta oportunidad. Otra de las costumbres que podemos ver que son negativas es cuando todo lo hacemos a última hora, ¿verdad? Todo lo dejamos por de último y eso se vuelve una mala costumbre. Muy bien. Una costumbre mala de vida diaria sería el estudiar por costumbre o el trabajar solo por costumbre. Muy bien, qué importante lo que tú mencionaste ahorita, Bernardo. Y justamente eso iba a mencionar también. Un ejemplo de una mala costumbre es el trabajar por costumbre. A ver, ¿qué efectos negativos produce cuando nosotros trabajamos por costumbre? Efectos negativos. Las cosas no salen bien, ¿qué más? Inconformidad. Claro, me siento obligada, tú te sientes obligado, y te levantas, ¿verdad? De paso que tengo que trabajar en este día. Con estrés, cansancio, hacemos las cosas como queramos, como nos salgan, total, pues hay que trabajar. No hay productividad, no disfruto realmente lo que estoy haciendo. Igual es una mala costumbre cuando alguien estudia por costumbre, valga la redundancia. El que alguien venga y sea un estudiante, yo no sé si acá hay estudiantes, pero el Señor te está hablando también en esta mañana con respecto a esa área de tu vida, porque nosotros ninguno debemos estar estudiando por costumbre. Hermanos, exactamente es lo que sucede cuando nosotros hacemos el grupo de comunión familiar por costumbre. A ver, mencionemos ejemplos de lo que produce cuando nosotros hacemos el grupo de comunión familiar por costumbre. ¿Qué efectos se producen? No hay multiplicación, muy bien. Sentimos que el grupo es una carga, no hay madurez.
no hay desarrollo. El discípulo no se está formando realmente conforme a la imagen de Cristo. ¿Por qué? Porque caímos en algo a lo que Dios nunca nos dijo que nosotros nos teníamos que meter. Caímos en la costumbre. Y déjeme decirle en esta mañana, hermano y hermana, que ese no es el diseño del grupo de comunión familiar. El grupo de comunión familiar nosotros no debemos hacerlo por costumbre. Pero entonces, ¿qué si es el diseño del grupo de comunión familiar? ¿Cómo debemos hacerlo? Pues eso debe ser en nosotros un estilo de vida. A ver, dígale al que tiene a la par, por favor, el grupo de comunión familiar no debe ser una costumbre, pero sí un estilo de vida. Eso es precisamente a lo que el Señor nos está hablando en esta mañana. Porque, hermanos, el grupo de comunión familiar se convierte, o más bien es, un recurso muy lindo, maravilloso que el Señor nos ha dado. ¿Para qué? Para que nosotros establezcamos el reino de Dios, para que nosotros presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Pero si nosotros estamos haciendo las cosas por costumbre, diciendo, por ejemplo, de paso que hoy me toca que hacer el grupo de comunión familiar, tengo que hacerlo porque de plano soy discipulador, soy discipuladora, ya quedé con los hermanos del grupo, ya nos pusimos de acuerdo. Eso realmente es caer en costumbre, y el Señor no quiere que nosotros hagamos el grupo de comunión familiar por costumbre. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque no es ese su diseño. Pero entonces, ¿qué dijimos que sí era el diseño del grupo de comunión familiar? Eso debe ser parte de mi estilo de vida. ¿Cómo debo llegar yo al grupo de comunión familiar? ¿Cómo voy a realizar mi grupo de comunión familiar? En mí debe haber alegría, hermanos. Debe haber gozo. Debe haber amor, entrega, pasión por lo que el Señor nos está mandando a hacer. No sé si me estoy dando a entender. Cuando nosotros vayamos, cuando tú vayas al grupo de comunión familiar, asegúrate que hay determinación en tu corazón. Asegurémonos de que vayamos con alegría, con gozo. Si te sirve de mucho darte un buen baño, pues hagámoslo, hermanos. Si eso a ti te va a ayudar y te vas a sentir fresco, fresca, renovada, nos arreglamos muy bien, nos sentimos presentables para el Señor, para ir y establecer su reino en el lugar donde nosotros estemos haciendo nuestro grupo de comunión familiar. A ver, mencionemos qué más beneficios produce el grupo de comunión familiar. Les voy a dar un ejemplo. En el grupo de comunión familiar es un lugar también donde nosotros, los discipuladores o ustedes, pueden descubrir los diversos dones en los discípulos, los talentos, que yo pueda entonces ver y decir, Rubí, ella aquí está siendo transformada, pero aquí también el Señor me permite descubrir los dones que hay en ella. Pero acá también con hermana Lorena, los talentos que el Señor le ha dado. Hermanos, nosotros si hacemos el grupo de comunión familiar por costumbre y no conforme al diseño de Dios, que sea parte de nuestro estilo de vida, ¿cómo entonces yo voy a llegar? Y por ejemplo, mi hermano Hilario, él va a alcanzar la madurez. ¿Cómo? Si yo como discipuladora no estoy haciendo las cosas por un estilo de vida, porque amo al Señor, no hay pasión, no hay entrega, no hay gozo por lo que estoy haciendo. Como acá mi hermana Patti va a ser perfeccionada si yo no estoy haciendo como el Señor me está mandando a hacer, a desarrollar mi grupo de comunión familiar. Hermanos, a la casa donde tú y yo entremos, al lugar donde vayamos, nosotros tenemos que dejar la bendición de Dios allí. Tras de ti, tras de todos nosotros debemos dejar establecida la presencia del Señor, la bendición del Señor, así como ocurrió cuando el arca fue llevada, ¿se recuerdan ustedes?, a la casa de Obed-Edom. ¿Y qué pasó allí? La bendición, la presencia del Señor quedó en ese lugar. Hermanos, Cristo se ha estado expresando en los grupos de comunión familiar. Cristo se está expresando a través de ti,
a través de cada uno de nosotros en los grupos de comunión familiar. Cuando tú abres tu manual y abres tu boca también y comienzas a enseñar la revelación del Señor, lo que el Padre quiere hablarle a cada discípulo, a cada persona, hermanos, realmente nosotros estamos haciéndolo conforme al diseño. ¿Pero por qué? Porque también va implícita en nosotros esa actitud, la actitud correcta que el Señor quiere que tengamos. Entonces, de ahora en adelante, nuestro grupo de comunión familiar ya no lo realizaremos, ya no lo haremos más como una carga, como una imposición. Tengo que hacerlo. Lo menos que yo tengo ahorita, hermana, es alegría, es contentamiento en mi corazón. No, nuestra actitud debe ser diferente. Debe haber entrega, debe haber pasión, debe haber alegría realmente por lo que nosotros estamos haciendo, por lo que el Señor nos está mandando hacer. ¿Sabes por qué, hermano y hermana? Porque seguramente en esa casa habrán hombres y mujeres que tienen hambre y sed de Dios. Seguramente habrán hombres y mujeres que necesitan con urgencia la transformación del Espíritu Santo en sus vidas, ser transformados a la imagen de Cristo, y el Señor quiere usarte a ti, quiere usarnos a cada uno de nosotros. A ver, en esta mañana oxigenémonos de aquello que viene de Dios. Quiero que declaremos lo que es un grupo de comunión familiar, pero que también declaremos los beneficios que produce un grupo de comunión familiar. Para eso voy a pedirte que te des media vuelta o con quien esté a la par tuya y le preguntes: a ver, hermano, hermana, dime qué beneficios produce un grupo de comunión familiar. A ver, háganlo por favor. Hermana Lorena, ¿qué le dijeron a usted? En un grupo de comunión familiar transmitimos vida y expresamos a Cristo, el reino de Dios también. Amén. Muy bien. A ver, Erika, ¿qué te dijeron a ti? Multiplicación, me dijeron transformación también, esa hambre y sed de buscar más de Dios y querer como el hacer. Muy bien, esos son beneficios, ¿verdad?, que producen el grupo de comunión familiar. A ver, Cintia, ¿qué te dijeron a ti? Comunión, relaciones fortalecidas, me dijo también transformación. Muy bien, gracias. Hermanos, lo que ustedes han dicho es lo que hemos aprendido, lo que sabemos, lo que conocemos, pero que es que eso es lo que realmente debe estar ocurriendo en nuestros grupos de comunión familiar. Esos beneficios que produce el grupo, las relaciones fortalecidas, arrepentimiento, vida, madurez, transformación, comunión, transformación a la imagen de Jesucristo. Esos son beneficios que produce un grupo de comunión familiar. Continuemos, hermanos, y veamos la diferencia entonces entre costumbre y estilo de vida. Diga conmigo, estilo de vida. A ver, en la costumbre nosotros hacemos las cosas simple y sencillamente por hacerlas. Las hacemos ya porque ya nos acostumbramos, pero realmente ya no hay alegría, ya no hay gozo, ya no hay entusiasmo, ya no hay pasión por lo que estamos haciendo. Pero en un estilo de vida son todas aquellas cosas que las hemos hecho parte de nosotros, que las hemos adoptado, las hemos incorporado, que nosotros las disfrutamos. En un estilo de vida, todo lo que ustedes y yo hagamos, realmente lo vamos a disfrutar porque se convirtió en parte de cada uno de nosotros. Hermanos, el grupo de comunión familiar no debe hacerse por costumbre, no es una costumbre, pero sí debemos hacerlo porque es un estilo de vida en nosotros. Hermanos, el grupo de comunión familiar no es que estemos diciendo que eso lo es todo en nuestra vida. Eso es una parte de, ya lo hemos enseñado también. La otra parte tiene que ver con el ser adiestrados, con tener identidad de iglesia, congregarnos, porque todo eso el Señor nos ha hablado que es parte de su diseño y nos conduce a ser conformes a la imagen de Cristo. Pero el desarrollo, el diseño de los grupos de comunión familiar debemos entenderlo, pero también debemos ejecutarlo como Dios nos está mandando. A ver, cuando Jesús vino, ¿qué fue lo que Él encontró? Jesús encontró
costumbres, Jesús encontró tradiciones, religiosidad, pero Jesús, déjeme decirle que Él establece un estilo de vida. ¿Qué es lo que establece Jesús? Estilo de vida. ¿Sabe por qué? Porque la costumbre o las costumbres, las tradiciones, lo que hacen es que anulan los principios del reino de Dios y también la revelación que viene del corazón del Padre. No hagamos el grupo de comunión familiar por costumbre. Estaríamos nosotros muy mal si yo voy al grupo con apatía, con cansancio, con pesadez, sintiendo que esa es una carga que me han impuesto. Porque la costumbre es eso, es cuando nosotros sentimos que estamos haciendo las cosas, pero ya ni cuenta nos damos de que si las estamos haciendo bien o las estamos haciendo mal, porque sencillamente ya estamos acostumbrados a. Pero cuando eso es un estilo de vida en nosotros, siempre va a haber algo nuevo, siempre va a haber algo fresco que viene de parte de Dios, que viene de parte de su Santo Espíritu, cuando tú y yo estamos estableciendo su reino. El grupo de comunión familiar, hermanos, allí nosotros tenemos la oportunidad de formar a los discípulos, de formarlos, pero ¿conforme a qué? Conforme a la imagen de Cristo, que en ellos nosotros podamos establecer correctamente los principios del reino de Dios. Y en esta mañana nosotros debemos meditar, y no solamente esta mañana, cuando nosotros meditemos verdaderamente en el propósito, en el enfoque, en el fin, en los beneficios del grupo de comunión familiar, entonces nosotros vamos a estar haciendo nuestro grupo, pero porque realmente eso es parte de mi estilo de vida y lo voy a estar haciendo conforme al diseño de Dios. Pero cuando yo me olvido, cuando nos olvidamos de ese propósito, de ese enfoque, de ese fin, de esos beneficios, entonces ahí sí, caí en algo que Dios nunca me dijo, la costumbre. Y en esta mañana, si alguno de ustedes o ustedes están en ese estado, se están identificando con lo que el Señor está hablando, pues el Señor quiere sacarnos de este estado para poder trasladarnos en el estado correcto, que es conforme a su diseño. Quiero decirles también, hermanos, que nosotros todos en esta mañana necesitamos volvernos al diseño original de los grupos de comunión familiar. Diga conmigo, diseño original de los grupos de comunión familiar. Y hay algunos aspectos que nosotros vamos a ver, que voy a enseñarles ahorita también, con respecto a lo que forma parte de ese diseño original de los grupos de comunión familiar. Primero vemos el establecimiento del reino de Dios. Y yo quiero pedir entonces que vayamos a las Escrituras en el Evangelio de Mateo capítulo 6. ¿Qué dice Mateo capítulo 6 y verso 10? Por favor, alguien que lo lea, levanta su mano. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ahora todos juntos, ¿cómo dice? Venga tu reino, hágase tu voluntad así. como en el cielo, así también en la tierra. Alguien más, por favor, Marcos 1:15. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Muy bien, gracias, Cintia. ¿De qué nos está hablando allí, hermanos? Del establecimiento del reino de Dios. Jesús vino y lo establece acá en la tierra. Él establece el reino de Dios, los principios del reino de Dios. ¿Y a qué vamos nosotros al grupo de comunión familiar? ¿Qué es lo que hacemos allí? Establecemos justamente eso también, establecemos el reino de Dios. Algo que es bien impactante, hermanos, y muy importante entenderlo nosotros, es el ejemplo en la vida de Noé y de Moisés. Nosotros conocemos que ellos, contra todo pronóstico, ellos ejecutaron conforme al diseño que Dios les había hablado. Claro, ahí y conocemos la diferencia entre Noé y Moisés. Moisés sí tuvo un modelo, un diseño al cual estar viendo para poder ejecutarlo.
pero nosotros también en el grupo de comunión familiar tenemos un modelo, tenemos un diseño al cual nosotros debemos estar viendo. Y nunca debemos olvidar que el grupo de comunión familiar es, dentro de otras cosas, ¿verdad?, el que nosotros vayamos y establezcamos el reino de Dios. Y entonces, otra cosa que forma parte de, muy importante también, es que allí nosotros vamos a formar a los discípulos conforme a la imagen de Jesucristo. Romanos 8:29, ¿qué es lo que dice? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hermanos, eso es lo que debe estar aconteciendo en el grupo de comunión familiar. El estar formando a los discípulos, pero estarlos formando, como dicen las Escrituras, que sean hechos conformes a la imagen de su Hijo. Pero hay un último aspecto que quiero darles en esta mañana y que tiene que ver con multiplicación. Diga conmigo, multiplicación. Voy a pedirle que me acompañen las Escrituras en Génesis. Vayamos todos allí a Génesis capítulo 17 y verso 2. Leamos todos juntos lo que dice allí el verso 2. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Vamos también ahí mismo en Génesis al capítulo 1 y verso 28. Perdón, en el verso 28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. La parte que me interesa enseñarles es, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Hermanos, es que el enemigo, ¿por qué él pretende traer entonces ese cansancio, esa apatía, ese desgano, esa frustración, esa falta de convicción, ese conformismo a la vida de todo discipulador? Porque él bien sabe que el grupo de comunión familiar es ese recurso del Señor que también sirve, que el Señor lo usa para multiplicarnos, para traer la multiplicación. Y quiero poner un ejemplo bien práctico en este momento, pero para ello voy a necesitar que me ayude una pareja de esposos. Bueno, mis hermanos acá, ellos son una pareja de esposos, y entonces cuando ellos se casaron, la voluntad del Señor es que ellos pudieran multiplicarse, ¿sí o no? Que ellos pudieran tener sus hijos y que también disfrutaran el tener sus hijos. Pero nosotros sabemos, en lo natural, nosotros sabemos qué es lo que ellos como esposos tuvieron que hacer para multiplicarse, para tener sus hijos. Tanto mi hermano, a ver, ayúdame un poco más para acá, por favor, hermano, acá. Tanto mi hermano como mi hermana, ambos sabían qué hacer para poder multiplicarse. Pero pensemos que mi hermana acá, ella como mujer, todo el tiempo tenía dolor de cabeza. Pensemos que ella todo el tiempo, ¿qué? Estaba desganada, no tenía ánimo, se sentía deprimida, ¿qué más? Frustrada, es que tenía problemas, que le dolía el estómago, cualquier cosa, que estaba muy cansada. Ahora, ¿será que de esa manera se iban a multiplicar si ella todo el tiempo se estaba negando? ¿Sí o no? No. Y si se hubiera dado la multiplicación y si aún así ella hubiera concebido, ¿cuál hubiera sido la actitud de ella? Por ejemplo, al enterarse, ¿verdad?, de la noticia que está embarazada. ¡Hala! De paso que estoy embarazada. Yo lo último que quería era tener un bebé. Y si ya tenía, pongamos, ya tenía 2 hijos, yo lo último que quería era que la familia seguiría creciendo o siga creciendo. Entonces, hermanos, hagamos la relación inmediatamente. Tú como discipulador, si todo el tiempo es esa tu actitud, cuando
realizas tu grupo de comunión familiar? ¿Qué actitudes? Desgano, frustración, pesadez, carga, haciendo las cosas por compromiso, conformándote con salir, ¿verdad?, de lo que tengo que hacer, pero la cosa es que lo hago y cómo lo hago no lo sé. ¿Estoy creciendo, me estoy multiplicando? No, hermana. Pero la cuestión es que yo estoy haciendo el grupo de comunión familiar. Hermanos, sucede exactamente lo mismo. Si mi hermana tiene esa actitud, la multiplicación no va a venir. Entonces, hermanos, con este ejemplo, ¿qué es lo que pretendo? Es que todos nosotros acá entendamos que con esas actitudes jamás vamos a estar listos para que Dios traiga la multiplicación en nuestro grupo de comunión familiar. Pero cuando tú te das un baño, cuando te sientes fresco, fresca, cuando vas con alegría, con gozo, con determinación, con firmeza, con amor, con pasión, con todo lo que ya hemos enseñado y hemos dicho en esta mañana, entonces déjame decirte que tú estarás listo o estarás lista para que Dios traiga la multiplicación a tu grupo de comunión familiar. En el tiempo de Dios, si tú y yo hacemos lo que nos corresponde, pero lo hacemos apasionadamente, porque aquí ¿qué es lo que encontramos en el ejemplo que puse con mi hermana y con su esposo? Lo que menos había en ella era que era pasión. Siempre anteponía su dolor de cabeza, su cansancio, su desgano, su depresión, pero como discipuladores nosotros, si esa es la actitud que hemos estado teniendo hasta el día de hoy, hermanos, gloria a Dios porque estamos aquí en esta mañana, porque seguramente Dios nos está hablando, pero ¿para qué? Para que corrijamos todas esas actitudes y entonces nosotros, ¿cómo debemos realizar nuestro grupo de comunión familiar? A ver, mencionemos cómo debemos ir. Con pasión, con entrega, gozo, alegría. Que salgamos de la costumbre. El diseño del grupo de comunión familiar nunca ha sido hacerlo por costumbre, pero sí hacerlo por un estilo de vida, porque es parte de nuestro estilo de vida. Gracias, hermanos. Yo imparto en un seminario y para mí ha sido una experiencia muy maravillosa porque pude antes recibir de primera mano la revelación del Señor para poder enseñar a otros y pude ver cómo el Señor se ha glorificado, cómo el Señor se ha manifestado de una manera maravillosa y pude ver y tengo el testimonio de hermanos que se me acercaron para decirme, hermana, yo no sabía cómo comer y ahora ya aprendí a comer. Entonces, para mí esta es una experiencia muy bonita y le doy las gracias al Señor por darme esta oportunidad maravillosa de haber sido parte de este seminario. Bueno, buenas tardes a todos los hermanos de Puerto Barrios y en cualquier lugar donde se vea pues este video, esta enseñanza. Quiero decirles de que estamos muy contentos por este seminario porque para mí un seminario viene a examinar las cosas, tanto correctas como incorrectas que se están haciendo y bueno, algunas cosas siempre, ¿verdad? Faltando a esa visión, a ese diseño, a ese modelo, pues poco a poco se va revelando hacia nosotros, como el Señor le dijera a Moisés, mira que te mando, ¿verdad? Estas cosas, y ya el diseño tenía que ver con hacerlo conforme a la visión. Y estamos viendo que aquí en Puerto Barrios los discipuladores como cada uno de los grupos pues están haciendo las cosas, ¿verdad? En lo correcto, pero yo creo que Dios va a ir revelando aún más de esto, ¿verdad? Así es que motivamos en cualquier lugar donde están pues sintonizarse, ¿verdad? Con el modelo a seguir. Así de que bendecimos a la iglesia en Puerto Barrios de Misión Cristiana del Calvario, ¿verdad? Y al profeta César y a todo el equipo que
hizo posible esta transmisión en este día. Dios les bendiga, mis hermanos. Adelante. Este seminario ha sido de mucha bendición para mí, en lo personal, el haber sido adiestrado de primera línea por nuestro pastor, el recibir la revelación y comerla, hacerla parte de mí, y luego poder disfrutar el estar con mis hermanos, el poder desvelarnos y hacerlo con alegría, con amor, con pasión, fue un honor y es de mucha bendición.